¿Qué tal, amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les doy la bienvenida a un nuevo video que pertenece a la serie especialmente dedicada a esta motocicleta Dominar 400. Hoy vamos a realizar un cambio de aceite y filtro de aceite. Este procedimiento aplica para la Dominar 250, Dominar 400 y Dominar 400G. También para KTM en sus presentaciones 250, 390 y Husqvarna en 401. Entonces, ¡vamos! Realmente el cambio de aceite es uno de los procedimientos más sencillos de realizar en cualquier cuidado y mantenimiento de una motocicleta. Lo especial que tiene esta motocicleta, a diferencia de otras motocicletas que están en el mercado, es que este tipo de motores tienen dos cárter, o sea, tienen dos compartimientos, dos alojamientos distintos en el motor y cada uno de ellos tiene una cantidad de aceite. Entonces, para cambiar nuestro aceite, debemos drenar ambos cárter. Eventualmente cada cárter tiene un filtro de aceite porque cada cárter tiene una bomba de aceite y esta bombita necesita estar protegida por un filtro de aceite. Adicional a eso, también el motor tiene otro filtro de aceite que es el que protege ya las demás piezas y componentes del motor. Entonces, durante el video les voy a dar algunos tips especiales que deben tener con esta motocicleta en el tapón de drenaje de aceite secundario, que es algo sensible y algo propenso a dañarse, o la rosca del tapón, ya que nuestro mofle en esta motocicleta Dominar pasa por debajo y nos queda difícil usar una copa, debemos usar una llave. Hay unas herramientas especiales para dar torque, ya se las voy a mostrar. También les voy a hablar del aceite que se le debe aplicar, de las viscosidades y voy a resolver algunas dudas sobre aceite que me han estado haciendo en otros videos. Más sin embargo, en próximos videos haremos la ampliación de temas de aceites y lubricantes. Entonces, ¡vamos! Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @CristianPirateque y @FixerMotos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro switch. Vamos a prender nuestra motocicleta y vamos a dejar calentarla aproximadamente de 2 a 4 minutos aproximadamente. Vamos a esperar que se caliente la motocicleta. Un tip acá, si la motocicleta está fría, no la vamos a acelerar. Vamos a esperar que se caliente normalmente. Y si por lo contrario viene muy caliente la motocicleta porque veníamos manejándola, vamos a esperar de que se repose la temperatura. ¿Listo? Después de haber dejado calentar nuestro motor, vamos a retirar nuestra quilla y luego vamos a drenar nuestro aceite. Aquí a nuestra motocicleta le falta un tornillito, ya lo vamos a instalar. Listo. Como podemos ver, la viscosidad con la que sale el aceite, la fluidez, es porque previamente calentamos nuestro motor. Vamos a retirar nuestro filtro. Tenemos nuestro filtro de aceite principal. Ya lo vamos a inspeccionar. Aquí de primer vistazo podemos validar de que no tiene el O-ring y este O-ring es muy importante. Ya les voy a explicar por qué es tan importante. Vamos a drenar nuestro tapón de drenaje secundario. Antes de retirar nuestro tapón, recomiendo limpiar un poco la tierra que tiene alrededor. Listo. Esta limpieza es muy importante, ya que con ella podemos evitar esta parte, pues como pueden ver está en la parte inferior, es muy propensa a que tenga bastante tierra o lodo. Entonces, a la hora de instalar nuestro taponcito, esta tierra puede entrar en nuestra carcasa. Cuidado, no se van a quemar con el mofle. Siempre es bueno usar guantes. En este punto lo que va a hacer es aflojarlo y esperar que se drene. Ahí lo pueden soltar, que él no se va a caer. Listo, ahí lo podemos dejar que escurra el cárter secundario. La cantidad de aceite de este semicárter no es constante. Entonces, para poder verificar si la motocicleta tiene el aceite completo en el drenaje, hay que sacar los dos tapones de drenaje. Listo, ya se escurrió, entonces ahora sí vamos a retirarlo. Vamos a separarlo de nuestro filtro. Listo. Y nuestro filtro de aceite. Como podemos ver, nuestro filtro de aceite tiene acá unas impurezas, ya que está pues haciendo su función, que es proteger nuestra bomba de este tipo de impurezas y sedimentos.
que eventualmente el motor por la combustión, por todas las piezas que están en movimiento, en fricción, van generando unos desgastes y eventualmente estos desgastes, por ejemplo, como podemos ver, aquí hay unos sedimentos que van alojados en nuestro filtro de aceite. Vamos a verificar nuestro filtro de aceite principal, a ver si hay alguna anomalía extraña, pues ya que recordemos que con la verificación de estos filtros de aceite podemos garantizar un diagnóstico temprano si llegase a existir problemas en algún componente de nuestro motor. Estos O-ring también se deben reemplazar, ya que estos O-ring garantizan la hermeticidad dentro de nuestro cárter. Hice este acercamiento para que podamos ver este huequito que ven acá, es por donde succiona aceite nuestra bomba de aceite secundaria. Entonces, como podemos ver, los hilos de la rosca de la carcasa están interrumpidos. Como podemos ver, allá hay una continuación a los hilos, pero acá están interrumpidos, lo que hace bastante débil a esta rosca, ya que pues le falta bastante material. Esto es un área bastante grande. Entonces, cuando nosotros vamos a instalar nuestro taponcito, muchas veces esta área está llena de polvo, de tierra, de suciedad, y nuestro taponcito, pues a este material ser más resistente que este material, lo que va a hacer es que esta tierra va a dañar nuestra rosca. Entonces, mucha precaución y mucha atención. Limpiar muy bien esto, hay que tener mucho cuidado con esta rosca. La reparación de esta rosca es bastante compleja. Entonces, mucho cuidado con esta rosca. Mientras esperamos que se drene nuestro aceite, les voy a mostrar los filtros. Por ejemplo, este filtro, que es el filtro de aceite del tapón de drenaje primario, como podemos ver, no tiene el O-ring. Vamos a verificar que la mallita no esté rota en ninguno de sus compartimientos, ni acá, ni acá, ni en ninguna de estas partes, que no vaya a estar rota por ningún lado. Como podemos ver, pues se encuentra en buen estado la mallita. Este que es nuestro imán, este imán está diseñado para pues atrapar todas las impurezas metálicas y los sedimentos que emana nuestro motor, ya que pues es normal por la fricción. Eventualmente pues todos los componentes y todas las piezas haciendo fricción empiezan a generar unos sedimentos, y pues nuestro imán, la función de él es capturarlas para evitar de que se nos vaya hacia nuestro motor. Entonces un papel muy importante que cumple este filtro de aceite, y pues eventualmente el de papel. El O-ring lo que hace en este filtro de aceite es entrar en una cavidad y que quede ajustado para garantizar de que todo el aceite que está rodeando nuestro filtro sea obligado a pasar por nuestro filtro de aceite, y de esta manera salir limpio por estas paredes internas hacia nuestra bomba de aceite principal, y de ahí va a ser bombeada al motor. Entonces este O-ring cumple un papel bastante importante. Si se pueden todos los cambios de aceite, reemplazarlos. Si no se puede reemplazar, bueno, en este caso pues nos hace falta, lo vamos a instalar, pero si no se puede reemplazar, lo vamos a retirar para poder limpiar el filtro de aceite. ¿Con qué se limpian estos dos filtros de aceite? Los vamos a limpiar con disolventes inflamables como gasolina o thinner, pero tenemos que retirar los O-ring. En este caso, que es nuestro filtro de aceite tamiz pequeñito, estos dos O-ring los vamos a reemplazar. Este filtro también tenía unas impurezas, también son sedimentos, entonces vamos a limpiarlo muy bien. Los filtros de aceite se limpian con aire a presión en el contraflujo donde fluye el aceite. Entonces, esto tiene el mismo principio de funcionamiento, filtran de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Como podemos ver, la suciedad está afuera y no adentro. Como podemos ver, adentro no hay suciedad porque pues él está cumpliendo su tarea de filtrar. Pero cuando vamos a aplicar aire a presión, se debe aplicar en el contraflujo donde fluye el aceite. O sea que de adentro hacia afuera. Entonces igual, de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a limpiar los filtros de aceite, vamos a aplicar aire a presión, vamos a lavarlos y vamos a reemplazar nuestros O-ringcitos. Y ya les muestro el aceite que vamos a usar, que es la viscosidad que está recomendada el fabricante. Estos son los repuestos que vamos a utilizar. Vamos a usar aceite 15W50 semisintético. Vamos a cambiar el filtro de aceite, el O-ring del filtro de aceite y los O-ring de nuestros filtros tamiz. En este caso puntual, el fabricante de esta motocicleta recomienda una viscosidad SAE 15W50. Este aceite Motorex es el que se recomienda, ya que es el que trabaja de la mano con KTM. Ya les he hablado sobre este aceite. Si no han visto el video, se los dejo por acá en la descripción de este video y en el primer comentario, en el cual pues hay una explicación más amplia de este aceite. Pero así rápidamente les puedo decir de que este
cumple la certificación mínima, que es la API SL. Pues está la JASO MA2, pero en la API solo cumple la SL, que es como la mínima que trabaja para esta motocicleta, ya que es de una tecnología que está desde el 2001. Entonces, pues eventualmente hay aceites con mejores prestaciones. Este funciona muy bien, sin ningún problema. Está la viscosidad que es semisintético y está cumpliendo las certificaciones. Eventualmente con aceites sintéticos podemos encontrar mejores certificaciones, como por ejemplo este Top Speed, que también es 15W50, pero esto es un aceite 100% sintético y la clasificación de la API es desde la SN, SM y SL. La máxima que tiene este es la SL. Ya las otras certificaciones, SJ, SH, SG, son certificaciones demasiado viejas. Entonces, en este caso, este aceite está certificado por una mayor tecnología, o sea, una tecnología más nueva, eventualmente porque es un aceite full sintético. Más sin embargo, en el mercado se pueden encontrar aceites también con buenas certificaciones semisintéticos. Entonces ya es cuestión de que analices muy bien las certificaciones y las viscosidades de aceite. Más sin embargo, en temas de viscosidades hay unas discrepancias entre fabricantes, concesionarios y también pues eventualmente servitecas o talleres, y es algo muy cierto, y es que no en todas las áreas se puede usar la misma viscosidad, ya que depende mucho de la presión atmosférica, de la temperatura del aire donde se encuentren y eventualmente de la exigencia que se le da a la motocicleta. Seguir las recomendaciones de viscosidad del fabricante es siempre la más puntual. Más sin embargo, si leemos los manuales, en los manuales también los fabricantes saben este tipo de variables, y dependiendo de la temperatura ambiente y de la presión atmosférica, más que todo de la temperatura ambiente, recomiendan otro tipo de viscosidades como 10W40 o 10W50, inclusive 10W60. Depende mucho también del lugar donde estés. Más sin embargo, casi siempre la recomendación puntual, por ejemplo, para esta motocicleta Dominar 400, es 15W50 porque es el que más se ajusta a este tipo de motor. Les recomiendo que investiguen bastante sobre el tema de la viscosidad del aceite y la que mejor se ajusta en tu exigencia, en tu zona donde manejas la motocicleta, para evitar daños en el motor y optimizar considerablemente la vida útil de tu motor. Entonces vamos a lavar nuestros filtros tamiz, vamos a instalar los o-rincitos e instalar los filtros en el motor. Aquí, como podemos ver al fondo, exactamente aquí donde estoy tocando con el destornillador, en esta circunferencia es donde va nuestro filtro de aceite, y cuando está el O-ring en el filtro de aceite se acopla perfectamente acá, garantizando de que todo el aceite va a filtrarse eventualmente y no va a ir ninguna partícula a nuestro motor. Entonces voy a hacerla, pues no tiene O-ring para que se den cuenta de que el filtro queda suelto. Vea. Ahí ya está instalado en el tope que va, pero queda suelto. Ahora le voy a instalar el O-ring, ya le voy a instalar el O-ring. Lo lubricamos un poquito, aquí con el mismo aceite. Ahí está lubricado, como podemos ver, ahí está bien lubricado. Y vamos a instalarlo. Y él se siente, vamos a ver si se puede escuchar, a ver. Atentos. ¿Sí se escuchó? Y vean. Queda perfectamente instalado, inclusive al retirarlo hay una dificultad, creo que ya no lo puedo, me toca retirarlo con pinzas porque ya quedó hermetizado en la carcasa, es que casi que ni se puede girar. Ya. Entonces ahí ya, si se dan cuenta, ya queda bien hermetizado, garantizando el selle entre el filtro y la carcasa, y así poder que la bomba no tenga impurezas. Este mismo principio de funcionamiento aplica para nuestro O-ring de tapón de aceite secundario. Entonces vamos a instalar nuestro tapón. El O-ring se encuentra bueno, en buen estado, el de nuestro taponcito, no es necesario reemplazarlo. Los más importantes siempre van a ser los de los filtros, entonces mucha precaución y mucha atención con los filtros. Vamos a darle el torque a nuestro tapón de drenaje, que por cierto, en la descripción del video te voy a dejar toda la información de torques y especificaciones técnicas que nos da nuestro manual para este tipo de motocicletas. Y ya que estás por la descripción, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y compartir el video para que esta información
pueda llegar a muchas otras personas. Seguimos. Vamos a dar nuestro torque. Y ya está. Verificamos. Y ya está. Entonces vamos a instalar nuestro tapón de drenaje de aceite secundario. Bueno, para nuestro tapón de drenaje secundario, igual vamos a instalar los O-rincitos nuevos. Bueno, este O-rin está rebelde, no quiere. Listo, ya. Este O-rin también es muy importante porque este es el que va a estar aquí sellando con nuestro tapón. Si recuerdan, al principio estaba bastante difícil de sacar porque nuestro taponcito tiene esa estría interna donde van estos pincitos de nuestro filtro de aceite. Igual vamos a humedecer un poquito los O-rin. Antes de instalar vamos a limpiar un poco mejor, ya que recordemos que la limpieza es el éxito de este mantenimiento. Listo, entonces aquí está nuestro taponcito, limpiar muy bien las roscas. Vamos a instalarlo con la mano y lo vamos a ajustar. Quería compartirles que cada vez que hago un video así pues de un mantenimiento corto, quisiera hacer el video corto, pero no puedo porque es que hay muchas cosas que explicar. Espero no aburrirlos. Listo, ahora le vamos a dar torque de una manera especial, ya que para ajustar este tapón hay tres maneras. Una sería bajar nuestro mofle para poder que con una copita darle el torque normal. La segunda sería apretarlo con una llave, que si no tienes la herramienta debes hacerlo de una manera muy sutil y tratar de que no se dañe el cuadrante. Y la tercera es usando una herramienta con un extensorcito, que ya se los voy a mostrar. Esta es la herramienta que usamos, que como se pueden dar cuenta es una boca fija, pero tiene un cuadrante que está corrido un poco del centro de la boca fija, lo que quiere decir de que cuando usemos el torque, venden este tipo de herramientas en varias presentaciones, muchas veces es más largo este centro de este centro, entonces hay que hacer el cálculo para restar las unidades de torque, ya que al aumentar esta distancia aumenta el torque, o sea aumenta la palanca, y en vez de darle el torque adecuado podemos generar un daño, ya que no vamos a ajustar controladamente nuestro tapón. Ahí vamos a ver, damos la vuelta nuevamente. Verificamos y ya está. Como pueden ver, se da el ajuste de una manera controlada, pues es un poco incómodo, pero garantizamos no dañar el cuadrante, no dañar la rosca, dando el ajuste controlado, o sea, la fuerza necesaria que necesita este tornillo para estar instalado en nuestro cárter. Entonces, si no contamos con la herramienta, les recomiendo una llave de este estilo, única y exclusivamente para esto, para que dure el cuadrante. Lo ajustan de una manera muy sutil. Este taponcito lleva un torque muy bajito. Listo, en este punto vamos a retirar nuestro filtro de aceite de papel. Vamos a retirar nuestra tapita de filtro de aceite. Aquí giramos nuestra tapita y retiramos así. Y ya está. Retiramos nuestro filtro de aceite. Pasamos toallita limpia para limpiar acá nuestra cavidad del filtro de aceite. Listo. Vamos a instalar nuestro filtro de aceite. Recordemos siempre repuestos originales. Vamos a humedecer el O-rin para instalar nuestro filtro de aceite. Listo. Vamos a cambiar nuestro O-rin de la tapita de filtro de aceite y vamos a limpiar la tapita. Vamos a limpiar muy bien esta superficie para que cuando instalemos el O-rin no quede ningún grumito y que el O-rin quede mal instalado y eventualmente se presenten fugas de aceite. Recordemos que si nuestra tapita está en buen estado, la carcasa está en buen estado, con el O-rin nuevo y original no necesitamos ningún tipo de silicona. Instalamos nuestro O-rin. Listo. Vamos a aplicarle una peliculita de aceite pequeñita para que se facilite la entrada. Instalamos la tapita y luego la giramos para que se asiente bien el O-rin y así no lo maltratamos. Vamos a instalar los tornillitos y vamos a darle torque. Vamos a dar nuestro torque. Verificamos. Y ya está. Listo. Ahora vamos a aplicar nuestro aceite.
Cualquier duda que tengas sobre los lubricantes para aplicar a esta motocicleta, déjanos acá en los comentarios que iré resolviendo las dudas puntuales. Más sin embargo, en próximos videos estaré hablando más específicamente de lubricantes, viscosidades y todo el tema de las certificaciones que competen con los lubricantes. Y no solo los lubricantes, también vamos a hablar de refrigerantes, aditivos, grasas. Vamos a hacer una serie especializada en insumos y combustibles a estas motocicletas. Muy atentos. Aquí ya solo es estar pendiente del nivel de aceite. Recordemos nuestro indicador de mínimo y máximo. El aceite debe quedar en la mitad. Más sin embargo, después de que aplicamos la cantidad de aceite recomendada, recordemos de que hay que prender la motocicleta, dejarla enfriar, volverla a prender, dejarla enfriar para verificar el nivel de aceite, ya que la primera vez que aplicamos el aceite, todo el aceite va a quedar en nuestro cárter principal y no va a estar llenado el cárter secundario. Este cárter solo se llena con el trabajo del motor. Listo, aquí ya aplicamos un tarro, vamos a aplicar la adicional. A ver, verificamos, le falta otro poquitico y ya está. Entonces, aquí nuestro nivel pues eventualmente va a marcar más arriba porque el aceite está acá. Entonces, vamos a prender nuestra motocicleta, la vamos a dejar enfriar y verificamos el nivel de aceite. Si es necesario, le damos un ajuste adicional, si es necesario, si nos faltó algo de aceite. A veces pasa en algunos motores de que el aceite queda tan bien asentado que se drena más de lo normal, o sea, más de lo que ya está previsto para que quede en el cárter. Entonces, sí es necesario aplicarle un poquitico más de aceite. Muy atentos con esta verificación. Esto sería todo. Ya para terminar voy a hacer el procedimiento de calentar la moto y verificar el nivel de aceite. ¡Ey! No te vayas sin suscribirte, @FixerMotos. Muy atentos porque en nuestro próximo video vamos a cambiar refrigerante. Entonces, si te gustó el video, por favor dale like, compártelo. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos saber en la caja de los comentarios. Recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como @CristianPirateque y @FixerMotos. Entonces, hasta la próxima.